Yo siempre sueño lo mismo. Sale un ojo. Seguro que esta historia arrancó así. El Hemisfèric fue el primer edificio que se inauguró de la ciutat de les Arts i les Ciències. Abrió sus puertas en 1998, por lo que este año celebra su 20 aniversario. Además, el Hemisfèric es un cine, una sala de proyecciones única en la que se puede disfrutar de una inmersión máxima en las películas que se visionan. Pero una parte del público no conocía la función de este edificio, y desde la ciutat de les Arts i les Ciències soñaban con que esto fuera cosa del pasado. Pues yo creo que los sueños son importantes. Y nosotros también. Por eso nos preguntamos, ¿cómo podemos contarle al público qué pasa dentro del Hemisfèric? ¡Qué misterio, hija! Aprovechando su 20 aniversario para reivindicarlo como un referente del audiovisual valenciano. Para ello, creamos un corto cinematográfico dirigido por una de las más importantes directoras de cine actual en nuestro país, Gracia Querejeta, asegurándonos así un mayor impacto. El corto cuenta la historia de una niña que persigue su sueño de ser directora de cine, consiguiendo un claro paralelismo entre las historias de los 20 años del edificio, la de su protagonista y la de su propia directora. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo con todas tus fuerzas. Y para buscar la máxima repercusión, el lanzamiento del corto se planteó como el de una película. Se diseñó una estrategia de comunicación en la que se ejecutaron momentos de impacto: la rueda de prensa de presentación con la propia directora, la convocatoria del casting de extras y la publicación de los tráilers del corto. El día del estreno, el icónico edificio se vistió de gala y extendió la alfombra roja. Una vez más, los medios cubrieron el acto, mostrando al público la verdadera esencia del Hemisfèric. Tras su estreno, el corto se colgó en YouTube y en el site de campaña, poniéndolo al alcance de todo el público. Así, en los 2 primeros trimestres del año del aniversario, la ciutat de les Arts i les Ciències incrementó sus ingresos en un 16% respecto al año anterior. 20 años. Se han cumplido algunos sueños, es verdad. Pero estoy segura de que son muchos más los que quedan por cumplir.